hemos analizado esas tres cualidades que es amor, gozo y paz. Fíjese que es interesante ver cómo estos ingredientes esenciales en nuestra vida espiritual crean un vínculo importante con nuestra relación con Dios. Estos tres elementos van a crear ese vínculo directo de una relación personal de yo. Cada uno diga, yo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Pero qué cree? A partir de este elemento del fruto del Espíritu, que es la paciencia, va a empezar una relación especial con los que nos rodean. Voltéase a ver. ¿Ya se vio? Ahora atrás, voltéase a ver hacia atrás. Dígale, voy a practicar mi paciencia con amor, con gozo y con paz. Imagínense. Entonces, este fruto marca una parte importante porque nos va a ayudar a poner en práctica los tres anteriores. ¿No se goza? No dice, gracias Señor, porque tú me ayudas a poner en práctica la palabra. Y vaya que en estos días es necesario, ¿verdad? Porque ¿cómo andamos todos? Vamos a dejar a los niños y ¿qué pasa? Brota la paciencia, ¿verdad? Ya párate, ya es tarde, por favor. 5 minutos y lo cierran la escuela. El esposo, ¿qué tal? Con el esposo. ¿Qué tal andamos de paciencia? Con la esposa. No, si es este elemento, tiene mucho para darnos, ¿verdad? Porque el Señor, a través de Él, va formando nuestro carácter. ¿Qué tan paciente es usted? A ver, véale al lado y pregúntale, amado hermano, ¿qué tan paciente eres? A ver, sí, esta encuesta me importa. Ok, fíjese, nada más para que usted vea la estadística. Levante la mano, ¿quién le dijo que era paciente? Ninguno. Entonces la palabra es para quién es, para nosotros, ¿verdad? Fíjese que es curioso preguntar y casi por lo regular es lo primero con lo que nos presentamos en nuestro temperamento, ¿no? Decimos, oye, ¿y tú eres paciente? ¿Qué decimos? ¿Saben qué me preocupa? Las instructoras que dijeron que no. Eso me preocupa. Al rato van a tener que hablar con la pastora y con la líder, por favor. La paciencia es algo muy importante y que en estos tiempos parece que está muy agotada, porque vivimos en un tiempo de que todo es rápido y acelerado. Ayer fuimos a un evento de jóvenes, gracias a Dios porque estuvo muy bendecido, digamos orando, ¿verdad?, por quienes coordinan los departamentos regionales, gloria a Dios. Y nos decía la predicadora que ahora los jóvenes están en TikTok, ¿verdad? Y decían que el TikTok, ¿cuánto dura? Segundo. Entonces esto es porque todo lo queremos instantáneamente. ¿Pero qué cree? Las cosas con Dios son todo lo contrario. De ejemplo tenemos a Abraham. ¿A los cuántos años fue padre? Casi a los 100 años. Entonces imagínense cuánto cultivó Dios el carácter de Abraham. ¿Y nosotros qué tal? A veces no vemos la respuesta de Dios y al día siguiente, Señor, ¿por qué no me has contestado? Han pasado 24 horas y no veo tu bendición. He orado estas 24 horas fervientemente y no ha pasado nada. Imagínense, Abraham. Tenemos que ser pacientes.
es algo muy, muy hermoso. Y bueno, el conocer el fruto del Espíritu Santo siempre crea un orden a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos conduce a reflejar a Cristo Jesús en nuestra manera de vivir. Nos lleva a cultivar, conlleva a cuidar detalles en mi vida que necesito quitar y también esos detalles que necesito fortalecer a través de su palabra. Hay una canción que hemos cantado aquí como iglesia, que mi vida sea un reflejo, ¿se acuerda? Entonces, mi vida necesita reflejar ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. Gloria al Señor. En toda mi manera de vivir. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la palabra, porque la palabra nos alinea al orden de Dios. ¿No se goza que tenemos un manual perfecto para caminar diariamente en orden con Dios? Y este fruto que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida nos ayuda a eso. ¿Usted ha escuchado cuando de repente los carros andan, le ha tocado ir en carretera y que sentimos, ay, ¿qué le pasa a este carro, verdad? Como que siento que se va de lado, que decimos, le hace falta su alineación y balanceo, porque ya se está yendo todo chueco. Las llantas, una se desgasta más que otra y esto está causando un caos. Entonces, hoy, amado hermano, necesitamos ese mantenimiento en nuestras vidas cristianas, que nos faciliten conducirnos, que reduzcan el desgaste y que nos ayuden a ahorrar situaciones difíciles, amado hermano. Es por eso que entraremos a ese taller del maestro. ¿Amén? ¿Quién quiere ser reparado por las manos del maestro? ¿Quién quiere ser conducido por sus manos? Hoy es ese tiempo. Y para eso Él nos necesita enseñar el camino de la paciencia. ¿Amén? Y vamos a empezar analizando ese término. Fíjese que es muy interesante cuando analizamos el concepto, la definición de la palabra paciencia, porque vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es como lo marca el Nuevo Testamento y el segundo escenario es como lo marca el Antiguo Testamento. Quiero empezar detallando la parte del Nuevo Testamento, que precisamente es la que encontramos en Gálatas 5, del verso 22 y 23. Cuando encontramos esta palabra que es la paciencia, como ese elemento del fruto del Espíritu, encontramos que viene de un griego común que se traduce como hupomone. ¿Cómo? Así como si tuviera hipo. Hupomone, exacto. Hupomone, ¿sí? Que esto se traduce, fíjese, unas características muy hermosas como resistencia o aguante, y aquí viene una palabra muy interesante, alegre. Se lo repito nuevamente. La paciencia se traduce con un griego que se llama hupomone, que significa resistencia o aguante alegre. También se puede incluir o un aguante o una resistencia con esperanza o esperanzado. Lo pudiéramos resumir como soportar alegremente. Qué contraste, ¿no? Paciencia, soportar alegremente. Y fíjese, estamos en el Nuevo Testamento, tomando el parteaguas de Gálatas, y dijimos aquí, para recurrir, la paciencia es soportar alegremente.
esperar con alegría y esperanza. Un ejemplo para que vayamos así como que digiriendo más este concepto. ¿Usted cómo ve a las mamás o nosotros mismas que hemos sido mamás? También ahí el papá cuando ve a su bebé en la pancita. ¿Cómo espera una mamá tener a su bebé? Alegremente, ¿verdad? Con esperanza de que lo va a ver muy pronto, de entre 9 meses. ¿Y ese esperar se hace fastidioso? No, ¿verdad? Sino que lo esperamos como alegremente. Otra característica de este término que es paciencia, ya dijimos que era soportar o esperar alegremente. Las mamás, cuando tenemos que cuidar a nuestros pequeños ya que nacen, ¿cómo somos? Si el niño está jugando, si el niño está un poquito contando así historias y mamá, mira, mamá esto, ¿cómo tenemos que hacer? Y cuando jugamos con ellos lo hacemos enojados, porque lo amamos, ¿verdad? Entonces ese tiempo en donde va creciendo tenemos que ser pacientes y esa paciencia trae alegría porque vemos crecer a nuestro pequeño. Y decimos cuando es muy latosito y cuando lo vemos que no está enfermo, pues nos alegramos, ¿no? Decimos, ay, gracias a Dios, lo prefiero así que enfermito. Pero usted pregúntale al hermano de al lado si prefiere a su hijo así. ¿Qué va a decir? Controla esa criatura, ¿verdad? Vean cómo es. Hay otro tipo de paciencia. Nosotros lo reflejamos con amor y alegremente, con esperanza. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es el tipo de características que nos marca la paciencia en este versículo de Gálatas. Una paciencia que es soportada alegremente. Eso quiere que se produzca a través del fruto del Espíritu en nuestra vida, que esperemos con alegría y esperemos con esa esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. ¿En quién debemos de esperar con alegría? En nuestra esperanza fija, que es Cristo Jesús. Él nos ayuda a soportar alegremente. ¿Se acuerdan que al principio leímos Hebreos y que dice, puestos los ojos en Jesús? ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, fíjese que el contraste en el Antiguo Testamento con esta palabra paciencia, en el hebreo se traduce como kabá, ¿sí? Que esta raíz significa atar, ligar, aguardar, confiar, pero este término con el contraste de alegría o esperanza no se traduce como resignadamente. O sea, el término sería, pues ya que, ¿no? Ya que me toca vivir esto, me resigno, pobrecito de mí, tengo que aguantar, ¿no? Fíjese cómo es un contraste, porque este tipo de paciencia se centra en el hombre, en su capacidad de resistencia del hombre. Pero qué hermoso camino nos dio Cristo Jesús, que nos dio una esperanza viva en Él. Y que ahora las pruebas no son centradas en nosotros, que las tribulaciones no son centradas en nosotros, sino en quién tienen que estar puestos nuestros ojos para esperar con esperanza en medio de las situaciones difíciles, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué profundo está esto, hermano,
porque podemos ver ese contraste. En el Antiguo Testamento, esta misma paciencia se centraba resignadamente en los hombres. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, tenemos esa esperanza de que podemos soportar y esperar con esa alegría. Gloria a Dios. Les pongo el ejemplo del hebreo. Resignadamente. Este no les va a gustar mucho. Cuando esperamos cada mes que lleguen los 17 o las quincenas para pagar impuesto. ¿Qué tal? Ya me resigné. Tengo que, ¿a poco lo hace con alegría? ¿Con esperanza? No, ¿verdad? Ese es el contraste del tipo de paciencia que nos habla el Antiguo Testamento. Ahora bien, otro contraste que tenemos aquí. Cuando nos casamos, hermano, ya vimos como que el matiz de los hijos, que bien tranquilas nosotros, ándale mi amorcito y todo. Pero cuando nos casamos y empezamos a ver los defectos del esposo, ¿qué tal? La ropa dónde va puesta, la pasta cómo va utilizada, hasta que mastiquen la comida. Yo me acuerdo, ahora sí me voy a balconear. Cuando apenas nos casamos estábamos viendo que era una película y ya ve que los chicharrones, hay unos chicharrones que hacen mucho ruido y uno empieza y ya nada más volteo a Juan y yo, ¿qué le pasará? Y ya entendí. Ok, entonces fíjese, ese tipo de paciencia es una paciencia resignada, ¿no? Entonces encontramos y esa parte, ya vio el contraste, en una nos causa, vemos al hijo y el mismo escenario ahora con el esposo, ¿qué pasa? Resignadamente, por favor, acomoda eso en su lugar, por favor esto y por favor. ¿Y qué tenemos que crear? La paciencia. Entonces, ve cómo Cristo Jesús marcó un parteaguas muy especial. Porque esto nos llena para decir que no se centra la paciencia en nosotros. Las pruebas o las situaciones no las vamos a tener que pasar resignadamente por nosotros, sino que tenemos un ayudador. Aquel que nos va a guiar. Aquel que pacientemente, porque eso también es una cualidad del carácter de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. El Dios de la paciencia es nuestra esperanza para pasar las situaciones difíciles, para pasar por el fuego, para pasar cosas tremendas. Y es que el Señor nos lleva por un camino de crecimiento, y el crecimiento pues no se da de un día para otro, ¿verdad? Sino pueden pasar años, tiempo, y para poder ver ese resultado. Gloria a Dios. Fíjese que ahí en Hebreos, cuando empezamos a ver, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, gloria a Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, el autor de Hebreos señala algunas características que vamos también a estudiar un poco, porque el capítulo anterior nos habla de todos esos héroes de la fe, cómo sufrieron pacientemente, ¿verdad? Y aquí nos pone ese ejemplo. Por eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué es un testigo? Un martureo, un mártir
que ha vivido situaciones muy complicadas y se ha mantenido firme en su fe. Ha soportado alegremente lo que ha tenido que transcurrir y pasar. Fíjese que con los antiguos cristianos hay memorias dentro de la historia cristiana que cuando iban ya a ser destrozados, devorados por los leones, lo hacían cantando. ¿Y la alabanza qué refleja? Gozo y alegría. Era un reflejo de que estaban soportando, ¿cómo? Alegremente. Qué hombres, ¿verdad? Tan valientes. Qué procesos. Y por eso el autor los pone como esos testigos y nos da la recomendación. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto lo hace como una comparación porque en la antigüedad los corredores en las competencias tenían que quedar de una manera muy ligera para poder correr la carrera y ganar. Y por eso el autor da esta recomendación diciendo, quita todo lo que te estorba, todo lo que no te deja avanzar, todas esas raíces que se han querido estancar en tu corazón y que hoy, dice el Señor, deben de ser arrancadas, porque es necesario limpiar el terreno para que el fruto crezca, para que el fruto se desarrolle. Pero, ¿cómo está el terreno de nuestro corazón? Aún hay enojo, aún hay frustración, aún hay amargura. Es increíble ver, amado hermano, que después de años aún seguimos arrastrando situaciones en nuestro corazón. La falta de perdón, quizás esa amargura que tenemos con los hijos, todo eso sale. Tuvimos una infancia, yo no sé, quizás triste, quizás difícil, pero todo eso, amado hermano, ya no lo podemos repetir con nuestros hijos. Si nosotros no tuvimos amor, hoy el Señor nos enseña amor. Si nosotros no experimentamos gozo anteriormente, hoy nos da esa pauta para vivir en gozo. Si nosotros no experimentamos anteriormente paz y hubo tantos sentimientos como ansiedad, depresión, hoy Cristo Jesús nos hizo libres. Y hoy nos recuerda a través de su palabra que es necesario despojarnos. Solamente yo he visto, creo, en las películas, cuando se casan ya ven que llevan ahí latas atrás arrastrando y haciendo ruido. ¿Sí ha visto esa imagen? Pues si usted tiene sus latas y ese ruidero en su vida, arránquelo en el nombre del Señor. Amén. Y hoy nos invita nuestro Salvador a estar libres en Él, para que podamos vivir con amor, vivir con gozo, vivir con paz y practicar día a día la paciencia. Porque día a día nos rodea la paciencia en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Luego me dicen a mí, ay, tú eres bien paciente. Y yo me veo a mí misma en el espejo y digo, todavía me falta mucho, mucho. Y todo esto, hermano, nos lleva a hacer una evaluación de nosotros. ¿Se acuerdan la introducción? Porque Dios nos quiere tener en orden, como seres individuales que conocen de Cristo, pero también como esas personas que formamos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos estos elementos también los debemos de reflejar con quien nos rodea. El viernes tuvimos nuestro evento de niños y al final hubo evento de las damas a nivel
creo que regional y distrital, porque los visitó el distrito. Y me llamaba la atención la predicadora. Y yo estaba ahí en la cocina y de repente oí esa frase que decía: yo soy todo amor, me gusta abrazar, y así. Y yo, ya encontré una de las mías, aleluya, gloria a Dios. Entonces, somos con diferentes temperamentos, ¿verdad? Pero sí es importante, amado hermano, que nos demostremos el afecto unos con otros, con un saludo respetuoso, dice la Biblia, con un ósculo santo, ¿verdad? Con un abrazo respetuoso. Pero si es necesario, hermano, los que estamos alrededor, demostrarnos ese amor como parte de una iglesia. No podemos ser indiferentes, ¿sí? Y esto, ¿qué cree? También desarrolla la paciencia. Porque, ¿qué cree? A lo mejor ya a la hermana Silvia no le gusta que la abracen. Y yo me acerco y véngase para acá. Pero ella también tiene que saber desarrollar, ¿qué? La paciencia. Y ella tiene que también aprender a desarrollar esa parte de amor, paciencia, gozo. Pero sí con sinceridad, ¿no? No podemos agarrar y así. No, ¿verdad? Debe de ser con sinceridad, ¿sí? Entonces, fíjese, cuán grande tarea tenemos nosotros como cristianos. Ponernos en orden y alinearnos conforme el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo no me imagino a Cristo Jesús haciendo una cara de fushi, ¿verdad? Ay, yo no me imagino a Cristo Jesús corriendo para no aconsejar, ¿verdad? Porque tiene que ir a lavar los trastes, dejó la ropa en la lavadora. No. Tenemos que fraternizar, hermano. No se vaya. Convivamos pacientemente, en amor, ¿verdad? Sigamos. Y bueno, este término se define como la capacidad de soportar, a comparación del otro contraste, es soportar alegremente. Aquí es una capacidad de soportar resignadamente. Y fíjese, aquí encontramos algo. A raíz de esto, si Dios va formando de una manera tranquila nuestra paciencia y nuestro carácter, a veces eso lo tiene que hacer por pruebas o situaciones que se presentan día a día en nuestro caminar. Pero imagínense, si usted ora y decimos: Señor, dame paciencia, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Hoy tenemos que cambiar un poquito la oración. ¿Por qué? Fíjese, ya vimos la definición que dice soportar alegremente, ¿sí? A través de una esperanza. Y entonces aquí surge algo muy especial, porque usted imagina aquí la palabra paciencia, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos, ¿sí? Que sería paz y sería ciencia. Podemos traducirlo de la siguiente manera. La paz es estar tranquilo, estar confiado, estar sosegado, ¿verdad? Y la ciencia es un conocimiento, es un logos, una palabra especial, entonces, que debemos de conocer. Ahora se lo traduzco para que podamos entender. Es la paciencia que yo tengo, es la tranquilidad que yo tengo, porque tengo el conocimiento ¿de quién? De Dios. Tengo el conocimiento de una esperanza viva. Entonces, ¿qué más va a hacer estar tranquilo en medio de las situaciones difíciles? Conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra, a través de la verdad bíblica. Amén. Y ahora sí, ¿por qué vamos a orar? No por paciencia, sino tenemos que orar
para que Dios nos dé cada día más ese conocimiento de Él. Enséñame a conocerte. Y en medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, la paciencia también se va desarrollando. Y es que la paciencia es el resultado de una madurez en el cristiano. ¿Y ya vieron cómo podemos llegar a la madurez cristiana? Conociendo a Dios. ¿Quién quiere crecer espiritualmente? Vamos a buscar de Dios. Vamos a llegarnos más a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, teniendo un pequeño resumen, enfocándonos ya en el Nuevo Testamento, dice así que 1 Corintios 12:3 en su parte B dice: y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Quién es ese camino? Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, a través de ese Nuevo Testamento, tenemos la capacidad de soportar con esperanza, tener una paciencia enfocada en un origen especial que es nuestra esperanza, la persona de Jesucristo. Esto nos va a llevar a decir que nosotros vamos a tener la promesa clara, ¿verdad? Si conocemos al dador de la promesa, ¿qué vamos a tener? Una promesa clara. Entonces, esto nos va a ayudar a soportar alegremente. Pero hay unas cualidades que debemos de reunir para llegar a esta promesa. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Vivir conforme a Dios le gusta. Y es necesario que limpiarnos. Cristo Jesús quiere limpiar nuestro corazón a través de su palabra. Amén. Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos una promesa hecha por nuestro Dios, muy grande. Pero ¿qué cree? Que también hay promesas que Dios nos ha hecho en lo particular. Y yo quiero que las recuerde en este momento y no las olvide. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar pacientemente. Y es soportar con alegría. Tranquilidad en cualquier circunstancia que nos atraviese, amados hermanos, porque conocemos a Dios. Conocemos a aquel que prometió. Y esto nos ayuda a tener tranquilidad en cualquier circunstancia, gracias al conocimiento que hemos recibido de Cristo Jesús. Y segunda carta de Pedro 1:5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ahí viene, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces podemos decir con este siguiente texto que no puede haber paciencia sin conocimiento. Necesitamos conocer a Dios. También hay un canto que cantamos así, ¿verdad? Quiero
conocerte, Jesús. Cada día, amado hermano, tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia, pero también tenemos que acercarnos en una relación personal a Dios para conocerle. Nos tenemos que acercar diariamente a su palabra para que el conocimiento de Dios crezca cada día y nosotros vayamos madurando y cada día nuestro carácter se parezca más al de Cristo Jesús. ¿Amén? Qué hermoso sería ver, así como en Hechos, la iglesia de Hechos que decían, esos son cristianos, porque actúan como Cristo, ¿verdad? Y de ahí les pusieron cristianos, porque se parecían ¿a quién? A su maestro, a Cristo Jesús. Qué hermoso sería nosotros caminar con los vecinos, caminar en la escuela cuando vamos por los pequeños, caminar en su trabajo y que pudieran decir lo mismo, ¿verdad? Él tiene características diferentes. En Él se ve alegría, que a pesar de las situaciones difíciles, se mantiene firme y nunca lo vemos decaído. Qué grande medida nos dejó Cristo Jesús. Un carácter conforme al suyo. Y es necesario que vayamos cada día, amado hermano, cultivando ese conocimiento. Gloria a Dios. Y es que, amados hermanos, cuando conocemos a Cristo Jesús podemos disfrutar de esa paciencia, porque conocemos quién es Él, cómo actúa, nunca llega tarde, forma nuestra vida y el tiempo está en sus manos, porque Él es soberano. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que aún las situaciones más difíciles, amado hermano, yo creo que todos hemos vivido más de una, ¿verdad? Cuando nuestro estómago de repente entra así en esa parte de decir, Señor, si tú no haces algo, todo está perdido. ¿Y qué debemos de hacer? Fe, la fe, el dominio propio, porque no es lo mismo, estamos pasando situaciones difíciles, situaciones extremantes, y nosotros decimos, Señor, tengo fe en ti. Pero lo mismo, no es lo mismo decir tengo fe y estar así, Señor, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Eso qué refleja? Impaciencia, ansiedad, a decir, Señor, tengo fe, ayúdame a entender tu propósito, todo está en tus manos. Señor, aunque esto siento aquí que todo se derrumba por dentro, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Y es que de verdad, hermano, cuando vivimos situaciones así, el Señor es un Dios que nos forma al extremo. Y cuando pensamos que no tiene solución y que todo está a punto de caer, el Señor interviene con su mano poderosa y mueve, o sea, la palabra es real. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, muévete. Y la fe mueve montañas, ¿no? Pero es necesario poner los ojos en Jesús. Es necesario creerle a Dios y vivir soportando alegremente que Él va a intervenir. Aun cuando falte un minuto para las 12, el Señor obra a favor de nosotros. A veces ese a favor puede ser un sí, ese a favor puede ser un no, o ese a favor puede ser una espera. Pero como dijimos hace unos rengloncitos anteriormente, el Señor es soberano y sabe lo que permite y no permite en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en Él pacientemente. Confiado que el que prometió es fiel.
Gloria a Dios. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nuestra esperanza está más cerca de lo que imaginamos, amado hermano. Algún día vamos a ver a nuestro amado venir desde el cielo y vamos a decir: pacientemente te esperé, Señor, soportando con alegría, pero ahora te veo. Gloria al Señor. Imagínese ese momento. Gloria a Dios. Conocer a Dios te permite tener paz en cualquier circunstancia. La paciencia se fortalece en base de que conocemos la promesa y quién la prometió. El conocimiento de la esperanza, o sea, Cristo Jesús, te va a dar paz. A medida de más y más conocer a Dios, nuestra paciencia es fortalecida. Y una última frase importante: la paciencia nos lleva en pasos firmes a la madurez espiritual. Nuevamente les pregunto: ¿quién quiere crecer espiritualmente? ¿Quién quiere ejercitar sus dones? ¿Quién quiere ejercer esos ministerios que Dios tiene? Gloria a Dios. Necesitamos pasos firmes en la paciencia para lograr la madurez espiritual. Y hemos analizado y estudiado la terminología de la paciencia. Analizamos algunas características, pero también la palabra nos describe 3 elementos que la paciencia tiene para ser perfeccionados en ella. Ese primer elemento describe que debemos reconocer que la paciencia, en ella va a haber un tiempo de espera. O sea, siempre un tiempo de espera. Salmos 41 y 2 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios. Entonces, ese primer elemento que nos ayuda a entender a la paciencia es el tiempo. Entonces, por más que nos afanemos, por más que corramos, no añadiremos a nuestra estatura un codo. Entonces, las cosas con Dios tienen que ser pacientes, a su tiempo. Se describe como un tiempo kairos, el tiempo de Dios. Él hace las cosas como Él quiere. ¿Se acuerda de Abraham? En Génesis 15:17 vemos que ellos estaban sorprendidos, ¿verdad? Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Gloria a Dios. Qué contraste de Dios, ¿verdad? Cuando vemos esta promesa,
que tardó bastantes años, pero llegó. Cuando Abraham ya estaba preparado, ya estaba maduro en su carácter. Entonces, amado hermano, ¿cuántos años queremos esperar para que nuestro carácter esté maduro y la promesa llegue? Esforcémonos, amén. No desviemos los ojos de Jesús. La paciencia nos lleva a entender lo que dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Si los hablamos con ejemplos comunes, el cocinar, ¿a poco lo cocinamos en 2 minutos? No, ¿verdad? Lleva sus ingredientes, lleva su tiempo de sazón, lleva su tiempo de cocción. No podemos meter un pastel y sacarlo porque no sirve. Va a estar crudo y lo crudo hace daño al estómago. Si no sazonamos bien un aceite, tenemos estragos en el estómago. Entonces, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Entonces, el elemento que caracteriza la paciencia va a ser el tiempo. Pero también hay otro elemento que debemos reconocer en la paciencia, que es la formación. ¿Qué es esto? Santiago capítulo 1, verso del 1 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta palabra producir va de la mano con la formación que Dios quiere ver en ti. Dios quiere formar un carácter conforme al de Jesús en nuestra vida. Y por eso es necesario pasar por diferentes situaciones, como dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces esto nos lleva a que tenemos que ser formados por las manos del Maestro. Y eso conlleva vivir diferentes situaciones, pero en todas ellas veremos la mano de Dios si tenemos nuestra paciencia fijada en Él, en esa esperanza viva. Y último elemento, amado hermano, que debemos de reconocer en la paciencia, nos dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Aquí viene la palabra hermosa, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y este tercer elemento de la paciencia se va a ver conocido por mi trato con mis demás hermanos. Pablo, que es lo que estamos leyendo de estas palabras, dice que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo queremos acabar nuestra vida cristiana, amados hermanos? Con gozo. Y como se refleja en nuestra vida, somos testigos de los que nos rodean. Y ese testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Debemos de dar ¿qué? Buen testimonio. Gloria a Dios. Y fíjese, cerrando ya con esta temática, podemos ver la vida del apóstol Pablo y lo importante que fue su desarrollo en su carrera de vida. Y él resistía los sufrimientos,
tenía capacidad y esa virtud de la paciencia. Era un ejemplo, ¿verdad? Aún estando en la cárcel, escribiendo sus cartas hacia su hijo Timoteo. Y hay una carta, hermano, en donde vemos que es dirigida precisamente a Timoteo, donde Pablo describe ciertas características que yo creo que a todos nos iban a desmoronar, pero Pablo siguió firme. Y en esa carta le describía a Timoteo, le decía: las iglesias de Asia me han abandonado. Ya sabes que todos los de provincia de Asia me han dejado, incluso Figelo y Hermógenes. Ahí están nombres para sus hijos por si quieren. Fíjese, Pablo estaba sufriendo ¿qué? Abandono. De los que había predicado y ahora nadie, ¿verdad? Y también lo que había predicado, que era Cristo Jesús, dice que también se enfrentó a personas que introdujeron herejías en medio de la congregación. Y 2 de Timoteo 2, 17, 18, ya lo ve con calma, dice: y sus enseñanzas se han extendido como gangrena, entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Y seguía, fíjese, desahogándonos. Sufrió la decepción de los desertores en el Evangelio. 2 de Timoteo dice: pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Por lo menos uno, ¿verdad? Uno ahí. Imagínense, los dice como desertores. ¿Ya se está clasificando en qué lugar está? Espero que ninguno, por favor. También sus compañeros que no lo respaldaron el día que tuvo su primera audiencia delante de las autoridades romanas. 2 de Timoteo 4, 16. En primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Y fíjese cómo termina, hermano: que no les sea tomado en cuenta. Qué paciencia, ¿verdad? Y último, aparte de todo esto, había personas que se empeñaban en dañarlo. ¿Quién era? Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Y fíjese cómo dice: el Señor le dará su merecido. Gloria a Dios. 2 a Timoteo 4:14. Fíjese todas las circunstancias que vivió Pablo y aún seguía firme. Y él nos enseñó que la paciencia es esa virtud que nos ayuda a mantenernos constantes y a soportar situaciones difíciles en la vida. ¿Quiere ponerse sobre sus pies?